Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal, Real Madrid FEM. Y hoy vamos a hablar de una cosa que como aficionado al fútbol, y no me refiero nada más que al Real Madrid femenino, me refiero al Real Madrid, pero me refiero también a nivel global. Fútbol masculino, fútbol femenino y de todos los clubes en Europa. Y es que seguramente estarás viendo que hay un montón de rumores acerca de jugadores, un montón de equipos interesados en un montón de jugadores y ojo porque este verano va a ser brutal. ¿Y qué tiene este 2023 en el que la rumorología es tan ruidosa? Pues como todo, tiene su explicación en el dinero y tiene su explicación en un cambio de normativa de la UEFA. Vamos para allá y te lo cuento. Bueno, cuando un club, el que sea, el club A, quiere vender al jugador X, contrata a un intermediario. Ese jugador X tiene otro intermediario. A veces, incluso, es el mismo intermediario el que intermedia entre club y jugador. Bueno, ahora mismo, bueno, sí, ahora mismo, porque la UEFA ya ha hecho el cambio de reglamentación, pero va a dejar un tiempo de adaptación. Esta normativa de la que vamos a hablar, entra en octubre del 2023. Así que mercado de invierno del 2023 y mercado de verano del 2023 no van a afectar a esta normativa, pero sí para la siguiente. ¿Y cuál es esa normativa? Pues que el representante del jugador X, acordaros, ese jugador que quiere ser vendido por el club, tiene un representante. Ese representante no puede cobrar más del 3% de la operación. Pero el representante del club va a poder cobrar hasta un 10% de la operación. El representante de club y representante de jugador tienen que ser diferentes. Ya no van a poder ser el mismo. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que, lógicamente, si eres representante, vas a querer estar en el lado del club más que el del jugador. Te va a compensar más ser el representante del club vendedor. Así que lo primero que vamos a ver es que esa feria, esa, la subasta por un jugador se va a acabar. Ahora las subastas van a ser en sentido inverso. Ese ofrezco al jugador como una mercancía y la voy ofertando allá por donde voy, realmente se va a terminar porque a los representantes no les va a interesar. ¿Qué va a ocurrir con las grandes agencias? Las grandes agencias, por si no lo sabes, aparte de representar a los jugadores, les da otro tipo de servicios. ¿Qué servicios les puede dar? Desde coaching, asesoría fiscal, asesoría financiera también. Todas estas agencias grandes han dicho que van a presentar un recurso porque sus servicios valen más del 3%. Vamos a ver hasta dónde llega, porque claro, si tú tienes una serie de servicios añadidos, se podrían cobrar aparte. No parece que sea un stopper lo suficientemente importante como para que la medida de la UEFA vaya para adelante. Estas agencias, por cierto, ya están empezando a anunciar despidos para adelantarse a lo que les viene en este mes de octubre. Entonces, fijaros que hasta ahora estábamos viendo jugadores libres que eran contratados por los clubes, fundamentalmente porque el jugador, bueno, hay dos motivos por los que el jugador hace eso. El primero, porque siente eh, mayor fuerza en su destino. Y segundo, porque con el tema de la pandemia, y veis que soy un poquito recurrente con el tema de la pandemia,
los clubes no están ofreciendo buenas cantidades de renovación, con lo cual intentan tensar más la cuerda, intentan llegar, estirar mucho más hasta final de contrato para obtener unos contratos más jugosos. Y luego aparte que los representantes les viene mucho mejor porque independientemente están cobrando porcentajes altos de, de esos acuerdos. Claro, si ahora a mí me cobro más porque estoy representando a un club que ahora mismo he quitado de la ecuación, veremos que los contratos van a ser diferentes o los traspasos van a ser diferentes. Yo creo que en la época en la que los grandes clubes contrataban a grandes jugadores de forma libre y solamente había costes de, de contratos, para entendernos, se ha acabado. En tanto fútbol masculino como en fútbol femenino. Y a partir del 2024 vamos a ver que va a haber más fomento de traspasos. Eso evidentemente va a variar el balance en cuanto a fichas y traspasos. Los clubes más poderosos podrán comprar nuevamente jugadores que otros clubes más humildes va a ser más complicado que se puedan permitir. Así que ojo, ojo con lo que se avecina y ojo con tanto rumor, porque mucho rumor de este tipo viene por los propios representantes que están intentando eh, hacer que el producto se encarezca, haciendo subastas, como decimos, subastas entre muchos de los clubes. Si te gusta el contenido, dale like, no te olvides suscribirte al canal. En la descripción del vídeo te pongo las redes sociales y cómo puedes también apoyar al canal, incluso sin gastarte un duro. Lunes directo, 10:30 en Twitch. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.